Buenas tardes, este es un tutorial basado en un ejercicio para el curso básico de Microsoft Project. Se trata de construir una pequeña vivienda. Las características del proyecto son simples con un solo propósito, comprender el manejo de Project con un solo ejercicio que se describe a continuación. Para ello debemos abrir el programa Project 2013. En nuevo damos proyecto. Lo que es la configuración del proyecto, nos vamos a la opción información. En información cogemos información del proyecto, damos clic en propiedades avanzadas y le otorgamos en el cuadro desplegado el título Mi Casa, Asunto Construcción y en autor nuestro respectivo nombre. Y damos clic en aceptar. El segundo paso, que se refiere a la creación, edición y asignación de recursos, nos vamos a la opción Información del proyecto para dar fecha a nuestro proyecto, que empieza del 1 de diciembre del 2016 hasta el sábado 2 de febrero del 2018, y damos clic en aceptar. El siguiente punto nos pide que agreguemos un calendario llamado Mi Casa. Para ello damos clic en cambiar tiempo de trabajo, crear calendario y le ponemos como nombre Mi Casa. Damos nuestro nombre de Mi Casa y damos clic en aceptar. Luego nos pide que realicemos semanas laborales. Damos clic en semanas laborales, damos clic en detalles, cogemos los días que vamos a hacer nuestro calendario laboral, que sería lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y para que se nos habilite la opción de agregar el horario, establecer días en estos periodos laborales específicos. Clic en ello y ponemos nuestro horario, que es de 7 de la mañana a 12 del día. Y a continuación nuestro horario de la tarde sería de 13 a 17 horas. Y damos clic en aceptar. En lo que se refiere a modificar el calendario para las excepciones, damos clic en excepciones y añadimos los días como Navidad, 26 de diciembre, Carnaval, Año Nuevo, Viernes Santo, Día del Trabajador y Batalla de Pichín. Damos clic en aceptar. A continuación vamos a guardar nuestro proyecto con el nombre Mi Casa. Vamos a Archivo, Guardar como, Equipo, Escritorio, y le guardamos con el nombre Mi Casa. Y escogemos la opción guardar. Y nuestro proyecto se guarda con el nombre Mi Casa. Para el cuarto punto, que dice ingresar las tareas con sus respectivas duraciones, nos vamos aquí, damos clic en nombre de la tarea y comenzamos a poner los nombres que tenemos que asignar a las tareas, como por ejemplo son preparar tarea, el segundo es hacer la base, la cuarta es columnas y vigas, paredes, piso, encofrado, techo. La siguiente, llenado de techo. Luego tenemos plomería, electricidad, colocar las puertas, tenemos colocar las ventanas, y tenemos por último la decoración. Ya, tenemos una duración de cada tarea. En la primera de un día, en la segunda de 3 días, en la siguiente de una semana, ponemos la S para que se agregue como semana.
2 semanas con la S, 2 días, 7 días, 1 día, 1,3 semanas, 4 días, 3 días, 4 días y 3 días, y damos por finalizada la parte de agregar el nombre a las tareas. Por consiguiente, nos vamos a colocar en modo automático. A todas las tareas las vamos a colocar con modo automático para que automáticamente se nos vayan agregando las fechas de acuerdo a nuestro calendario que está establecido como Mi Casa. El punto 5 que nos pide insertar una tarea al inicio y ponerle nombre como fase cimiento, damos clic en la tarea Preparar terreno, nos vamos a la opción a tarea, damos clic en tarea y tarea. Y se nos agrega la nueva tarea, a la cual le vamos a poner de nombre fase cimientos. Y a cada una de estas vamos a darle un nombre de su fase. Por ejemplo, aquí vamos a colocar el nombre fase cimientos. Fase cimientos. Después nos menciona que debemos colocar debajo de la tarea hacer la base, debemos colocar una nueva tarea que diga fase estructural. Fase estructural. A continuación nos pide que debajo de llenado de techo coloquemos una nueva tarea con la fase mecánica. Con fase mecánica. Luego nos pide que debajo de la tarea electricidad, coloquemos una nueva tarea con fase exterior acabado, exterior e interior. Para el siguiente punto nos pide que realicemos un hito al final de cada fase. Para ello nos vamos a la opción formato y vemos que encontramos la opción hito. Pero primero debemos dar clic en la fase, que sería fase estructural. Damos clic en esta fase y ponemos hito. Y se nos crea el nuevo hito al final de cada fase. De ahí vamos a fase mecánica, hito, se nos crea el nuevo hito. Fase plomería y se nos crea el nuevo hito. Y al final colocamos un hito para el final de la fase. Como podemos ver a continuación, vemos que cada hito que creamos ahora tiene el nombre de fin de la fase. Y para detallar mejor todos estos pasos, los podemos poner con negrita y con cursiva para diferenciar entre las fases y el final de las fases. Otro punto que nos pide en el 10 es mostrar la tarea resumen del proyecto y ponerle como nombre proyecto construcción Mi Casa. Para ello nos ubicamos en la fase cimientos, en formato damos clic resumen y se nos crea la tarea de resumen. Esa le vamos a colocar el nombre de proyecto construcción Mi Casa. Ese va el nombre que va a tomar. Y a continuación nos pide que utilizar la sangría para identificar fases y tareas. Entonces damos clic aquí en las tareas y damos sangría. Aquí en formato, aquí dice aplicar sangría a la tarea y aplicamos, damos clic y aquí aplicamos la sangría. Y se nos aparece esta flechita para diferenciar entre las fases y las tareas. Damos sangría a todas las tareas. A continuación nos pide que las tareas piso y llenado de techo sean de duración fija.
Entonces vamos a la opción piso, damos doble clic y ponemos recursos, avanzado, y ponemos tipo de tarea y ponemos duración fija, ponemos aceptar en piso y en llenado de techo. Ya, duración fija y clic en aceptar. Después nos está pidiendo que, luego nos pide vincular las tareas de la siguiente forma. Entonces nos dice que la fase cimientos, la tarea hacer la base, empieza cuando termina la tarea preparar terreno. Entonces nos vamos a dar clic en preparar terreno y clic en hacer la base. Y vinculamos estas dos opciones y nos aparece la flechita que están vinculadas las dos opciones. A continuación vamos a concluir lo que dice la fase estructural, los vínculos que nos pide que la tarea paredes inicia cuando termina la columnas y vigas. Entonces seleccionamos paredes y columnas y vigas y vinculamos y nos aparece la flechita de acá y que vamos a poner fin a comienzo. La siguiente nos pide pisos inicia junto con la tarea paredes. Seleccionamos piso y paredes y en la flechita que se nos crea damos comienzo a comienzo en tipo. Damos clic en aceptar. De ahí nos pide que la tarea encofrado de techos inicie cuando las tareas piso y paredes hayan terminado. Entonces escogemos la opción piso y encofrado de techo y vinculamos. Y eso dice que comienza cuando la otra termina. Y de ahí lo mismo volvemos a hacer con las paredes y encofrado de techo para que encofrado de techo empiece cuando paredes y piso hayan concluido. Después nos dice que llenado de techo se inicia cuando llenado de techo se inicia cuando la tarea encofrado de techo haya concluido. Entonces cogemos encofrado de techo y llenado de techo y los vinculamos a los dos. Entonces ahí vemos que la flechita se nos aparece, dice que llenado de techo va a empezar cuando encofrado de techo haya terminado. La fase mecánica nos dice que la tarea plomería debe tener una posposición de 5 días después de terminada la tarea llenado de techo. Entonces vinculamos plomería con llenado de techo. Entonces plomería con llenado de techo los vinculamos y vamos a decir que estas tienen una posposición de 5 días y dice que es fin a comienzo y damos a aceptar. Pero aquí deberíamos haber elegido, retiramos el vínculo, desvinculamos y cogemos la opción primero llenado de techo a plomería y las vinculamos. Ahí estamos en lo correcto porque dice que plomería va a empezar después de que termine llenado de techo, pero 5 días después. Entonces aquí sí ponemos los 5 días y ponemos aceptar. A continuación nos dice que la tarea de electricidad se inicia cuando termina plomería. Entonces plomería, buscamos plomería y nos dice que esta que plomería termina y empieza la tarea de electricidad. Entonces las vinculamos y la flechita se nos va a crear acá. Correcto. Luego para fase acabado exterior interior nos pide que la tarea colocar puertas y colocar ventanas se inician al mismo tiempo. Entonces colocar puertas y colocar ventanas las vinculamos y la flechita le ponemos comienzo a comienzo porque dice que se inician al mismo tiempo. Clic en aceptar. La decoración que empiece cuando la tarea anterior tenga un inicio del 50%. Entonces dice que decoración
va a empezar cuando colocar ventanas y puertas. Entonces nos dice que decoración va a empezar cuando colocar puertas, cuando colocar ventanas tenga un inicio del 50%. Entonces vamos a coger decoración con ventanas, las vinculamos, las vamos a dar el clic en la flechita y vamos a poner en retardo el 50%. Vamos a dar fin a comienzo y vamos a poner 50% y ahí está nuestra tarea. Entonces a continuación nos dice que insertemos una columna para el EDT-WBS y revisar que todas las tareas estén vinculadas. Entonces nos dice que nos vamos a modo, aquí a modo, nos ponemos insertar columna, cogemos la opción que nos menciona las instrucciones, que es el EDT, y se nos numeran toditas las tareas que tenemos. Entonces vemos a continuación que todo está numerado y cada hito, dice que cada hito debe estar vinculado. Entonces, como si nos acordamos que los hitos eran el fin de la fase, entonces dice que cada hito debe estar vinculado con la tarea anterior y la primera tarea a la fase siguiente. Entonces vamos a vincular el fin de la fase con la tarea anterior, que sería hacer la base. Entonces los vinculamos. Luego vamos a fin de la fase con encofrado de techo y lo vinculamos. Luego vamos a fin de la fase con plomería y la vinculamos. Luego más abajito tenemos fin de la fase con decoración y la vinculamos. Correcto. A continuación nos pide que mostremos la ruta crítica. Para ello nos vamos a la opción formato. Clic en tareas críticas y observamos que las tareas críticas que determina el proyecto se nos van a aparecer con color rojo. Entonces ahí, como vemos en la pantalla, son de color rojo las rutas críticas. Y a continuación nos pide, tenemos que dar clic en vista, nos vamos en la opción resaltar. Entonces aquí ponemos opción resaltar, buscamos aquí tareas críticas y se nos seleccionan todas las tareas críticas de nuestro proyecto. Como siguiente punto tenemos el numeral 17, que menciona que los recursos a utilizarse se mencionan en la siguiente tabla. Y tenemos que Luis Soria es un tipo de trabajo, es carpintero y Manuel Peña son carpinteros. Entonces esto registramos. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos diagrama de Gantt y seleccionamos hoja de recursos. O nos vamos a formato, en vista, tenemos hoja de recursos y seleccionamos la hoja de recursos. Esta nos aparecerá en blanco y comenzaremos a ingresar todas las personas que nos mencionan nuestro proyecto, como son Luis Soria y Manuel Peña como carpinteros. Nos mencionan Juan Salas como electricista, Rosa Pérez como decoradora de interiores, obreros Julio Rosas, Pablo Samaniego, Mario Hinojosa y Ricardo Merino. Tenemos también albañiles Oscar Paredes y Nicolás Mendoza. Como plomeros tenemos a Pedro Martínez y Leoncio Aro. Al equipo de trabajo tenemos la mezcladora y el computador. Además tenemos otro tipo de accesorios, como son los materiales, que es el cemento, el ladrillo, la tubería, el cable, la madera, la loseta y la arena, que debemos en etiqueta describir cuántos vienen por metros, por millares, por bultos o
o por kilogramos. Y también podemos colocar aquí la tasa estándar por hora, la tasa de hora extra y los costos que tenemos en los costos que nos implica cada recurso asignado. Y sobre todo debemos escoger en calendario. Tenemos aquí calendario, podemos tener 24 horas estándar, turno de noche, pero debemos escoger calendario Mi Casa. Y esa es la asignación de recursos. A continuación nos menciona que debemos asignar las respectivas tareas a los siguientes recursos. Dice que preparar terreno va a estar la persona Julio Rosas y Pablo Samaniego. En hacer la base va a estar Julio Rosas, Pablo Samaniego, Mario Hinojosa, Ricardo Merino, cemento de 50 bultos y arena de 150 bultos. Para columnas y vigas para esto debemos dar clic derecho, ponemos asignar recurso y se nos abre una ventana. En esta ventana debemos seleccionar lo que requiere cada tarea. En este caso necesitamos de Mario Hinojosa, de Ricardo Merino, de cemento de 30 bultos, de arena de 90 bultos y damos clic en asignar y cerramos la ventana. Luego nos vamos a paredes, que dice que necesitamos de la persona, damos clic derecho, asignar recurso y dice que necesitamos de Oscar Paredes, de Nicolás Mendoza, de cemento, de ladrillos y de arena, con sus respectivas medidas. En piso nos menciona que necesita de Mario Hinojosa, Ricardo Merino, Pablo Hinojosa, Ricardo Merino, arena, cemento y de loseta. Cerramos la ventanita y continuamos asignando los recursos en lo que es encofrado de techo, que necesitamos de Julio, encofrado de techo que necesitamos de Julio Rosas, Mario Hinojosa y Pablo Samaniego. En llenado de techo que necesitamos de arena, cemento, de Julio Rosas, de ladrillos, de Mario Hinojosa, de la mezcladora, de Nicolás Mendoza, de Oscar Paredes, de Pablo Samaniego y de Ricardo Merino. Cerramos y terminamos con toda la asignación de recursos para lo que es llenado de techo, plomería, electricidad, colocar puertas, colocar ventanas y la decoración. Luego vamos a asignar el coste, transporte y asado al último hito del proyecto. Entonces nos vamos el último hito del proyecto es el fin de la fase. A este le vamos a asignar los recursos. Vamos a asignar recursos de asado y transporte por el valor de 10 y 40 dólares. En el punto 20 nos pide que el señor Juan Salas, electricista, solo estará disponible el 50% del tiempo para el proyecto. Para ello nos vamos a la hoja recursos. Seleccionamos la celda capacidad máxima. Vamos a la celda capacidad máxima y ponemos el 50% de esta persona y de Juan Salas como electricista. Y damos clic y ya la tenemos hecha esa actividad. Dice, todas las personas que intervienen en el llenado de techos solo para esta tarea tienen un sobrecosto del 50% del costo asignado y agregar esta información en una nota. Entonces damos doble clic en las personas que intervienen en esta. Damos doble clic por ejemplo, en Julio Rosas, que es la persona que interviene en la tarea de llenado de techo. Entonces damos doble clic en esta persona y se nos abre esta opción. Vamos a costos. En la opción B asignamos nuevos costos, ponemos aceptar y hacemos esta misma actividad con las demás personas que intervienen en esto. Una vez que ya tenemos
realizada esta actividad, vamos a uso de recursos. Entonces se nos aparece la opción tablas y damos costos, nos aparecen todas estas opciones, vamos a llenado de techo. Entonces ahí nos fijamos en todas las personas que han intervenido en llenado de techo. Damos doble clic y ponemos en tabla de tasas de costos B y ponemos aquí, seleccionamos B porque es nuestra segunda opción de los costos adicionales y ponemos aceptar. B, ponemos aceptar. Ya, a continuación hacemos esa en todas las opciones que dice llenado de techo. Damos clic, salimos, nos vamos a las tareas. Entonces aquí en las personas que tengan llenado de techo damos doble clic y ponemos notas. Ya agregamos la nota. Las personas que intervienen en esta tarea, entonces ponemos las personas que intervienen en esta tarea tienen un sobrecosto del 50% y damos clic en aceptar. En el punto 22 nos piden que la persona Juan Salas tiene 4 horas extras. Entonces para ello nos vamos a vista, uso de tareas. Entonces nos vamos uso de tareas. Entonces aquí asignamos una columna. Entonces ponemos insertar columna. Y aquí escogemos horas extras. Cogemos la opción trabajo horas extras. Y damos clic en aceptar. Y a la persona Juan Salas le agregamos las 4 horas extras. Entonces a Juan Salas que tiene 4 horas le agregamos las 4 horas. Las 4 horas por su trabajo. Aquí estamos. 4 horas por su trabajo. Ya. Electricidad. Entonces aquí vemos que electricidad es una fase mecánica y por eso Juan Salas tiene sus 4 horas aquí. En la actividad 23, las tareas colocar puerta y colocar ventanas se pagan cuando se hayan concluido el trabajo. Entonces ahí para ello nos vamos a la opción hoja de recursos, nos vamos a acumulado, a la columna de acumulado y seleccionamos fin. Entonces esto quiere decir que estas se van a cancelar cuando se hayan terminado. Esto se pasa con Luis Soria y Manuel Peña. En el punto 24 dice que requiere programar una reunión de 15 días, los lunes a las 7 a.m. con una duración de media hora entre el ingeniero residente que supervisa la obra y el director de la obra. Entonces para ello nos vamos a seleccionamos la primera fase, nos vamos a tareas, primera fase, que es proyecto. Entonces, menú tarea, nos vamos a tarea, seleccionamos la opción tarea. Entonces, seleccionamos la opción tarea. De ahí seleccionamos tarea periódica. Y aquí vamos a establecer que queremos una reunión, los días con el calendario de mi casa. Con el calendario de mi casa queremos una reunión los jueves primero desde el lunes. Entonces damos clic en aceptar. Como podemos observar, se han creado nuestras reuniones, que es 1, 2 y 3 reuniones que tenemos para cada fase de 30 minutos. A continuación nos pide desarrollar la fase de optimización. En el punto 25 dice que debemos distribuir los recursos sobreasignados si los hay. Para esto hay que corregirlos de forma automática o forma manual, según la construcción.
Dice, en el menú vista seleccionamos organizador de equipo. En el menú vista seleccionamos organizador de equipo. Buscamos organizador de equipo. Organizador de equipo, damos clic y vemos que están nuestras. Cuando estas se marquen de rojo, nosotros debemos dar. Esto es lo que están sobreasignadas cuando se marcan de rojo. Entonces para ello debemos dar clic derecho, escala temporal. Damos clic derecho, escala temporal, zoom, zoom. Y de ahí nos vamos a proyecto completo, aceptar. De seguimiento, actividad 26, dice que creemos y guardemos una línea de base del proyecto. Para esto nos vamos a menú, proyecto. Entonces escogemos establecer línea base y ponemos establecer línea base. En el recuadro nos aparecerá línea base con nuestros datos y pondremos aceptar. Ya. A continuación nos pide el punto 27, preparar el plan real, para ello simular el avance del proyecto. Entonces, vamos a comparar el plan real y vamos a simular el avance del proyecto. Entonces, para ello dice que tarea, preparar el terreno se va a concluir totalmente, el 100%. Para ello nos vamos a la tarea preparar terreno. Vamos a la tarea preparar terreno, damos doble clic en preparar terreno, damos doble clic, seleccionamos la pestaña general, nos vamos a general y vamos a poner completo al 100%. Al 100%, vamos a poner completo al 100%. Y ponemos aceptar. También nos menciona que la tarea columnas y vigas también se tiene que acabar un 80%, pero no todo. Entonces damos doble clic y ponemos 80% y ponemos aceptar. Luego nos dice, y vamos a ver que una vez marcadas estas actividades se nos van a crear unas flechitas de lo que demuestra que hemos concluido con estas actividades, del 100% de las 2 y el 80% de la 1. Luego vamos a mostrar las tareas incompletas. Nos vamos a menú vista, nos vamos a la opción filtro y aquí ponemos tareas incompletas y nos van a mostrar las tareas incompletas. Ya, una vez seleccionado el filtro, una vez seleccionado esto, las tareas incompletas van a hacer que las tareas completas que teníamos del 100% desaparezcan y solo quede marcada la del 80% que no está terminada totalmente. Al punto 29 nos dice que visualicemos el diagrama de red. Para ello nos vamos a vista. Vamos diagrama de red, buscamos diagrama de red, aquí lo tenemos y podemos observar las reuniones, sus comienzos, la fase cimientos y la fase estructural que están, la fase cimientos que está terminada, la fase estructural, podemos observar esto, ya podemos ver cómo está la fase preparar el terreno. Tenemos muchos resultados, aquí desplegamos la ventana, podemos seguir observando la fase mecánica, la duración, su comienzo, su final, que está completa al 0%, la fase estructural al 16% y la fase cimientos al 99%. A continuación, la actividad 30 nos pide mostrar los costos y por fases del proyecto y determinar cuál de las fases consume más presupuesto. En el menú nos vamos a menú tarea, desplegamos el diagrama de Gantt,
diagrama de Gantt y seleccionamos hoja de tareas. Entonces, hoja de tareas, buscamos hoja de tareas. Aquí tenemos hoja de tareas y nos encontramos con nuestra tablita, a la cual nos vamos a menú vista. De ahí a la opción tablas, y escogemos costo. Entonces ahí vamos a obtener los costos de que nos está implicando hacer este proyecto de mi casa. En el punto 31 nos pide generar diversos tipos de informes, como por ejemplo, nos vamos a crear un informe, desplegamos la opción costes, nos vamos a información general de costos, y vamos a información general, nos vamos a estado de costos de las tareas de nivel superior y vemos las fases, cómo van el proyecto, las reuniones, los retrasos, la distribución de los costos, un estado retrasado de $88,140 y un estado completo de $63,504. También podemos observar una tabla dinámica de los detalles de los costos para las tareas de nivel superior. Ahí tenemos detallados los costos. Luego nos pide crear un informe, también otro informe de recursos. Nos vamos a la opción recursos sobre asignados, la visión general de los recursos y observamos la visión general de los recursos de cada una de las personas y cómo ayudan y cuántas horas aportan en su trabajo. Ahí tenemos los resultados, sus horas, sus horarios, sus calendarios. Tenemos también crear un informe, nos vamos a crear un informe, pero en la opción costos y vamos a escoger sobrecostos, los sobrecostos. Entonces ahí tenemos sobrecostos y ahí nos indica cuáles son las tareas que tienen sobrecostos. Entonces ahí vemos la variación del costo entre Luis Soria y el último trabajador, que es Leoncio Aro. Ahí podemos observar sus costos y nos vamos otra vez a la opción crear un informe y desplegamos la opción coste, ya, y podemos buscar sobre costos, flujo de caja, podemos poner flujo de caja y ahí tenemos muchas otras opciones para valorar nuestro proyecto. Eso es todo, amigos. Gracias.